Era tarde y la lluvia caía sin piedad cuando Sara la vio por primera vez, una pequeña figura acurrucada bajo el toldo roto de un escaparate en la calle del Arce. El fino vestido de algodón de la niña se ceñía a su cuerpo, sus pies descalzos metidos debajo de ella como si intentara conservar el poco calor que le quedaba. Sara acababa de terminar su turno vespertino en la mansión de la Croix, sus dedos aún olían débilmente al pulimento que había usado en la mesa de comedor de caoba, su mente ya divagaba hacia la comodidad de su pequeño apartamento a 6 manzanas de distancia. Lo sensato habría sido seguir caminando. No inmiscuirse. Eso era lo que todos los demás en la calle casi vacía estaban haciendo, pasar deprisa con los cuellos levantados, los ojos desviados de la incómoda realidad de una niña sola bajo el aguacero. Pero algo en la quietud de la niña hizo que Sara se detuviera. No el nerviosismo ansioso de una niña esperando a alguien, sino la quietud resignada de alguien que no esperaba nada del mundo. «Hola», dijo Sara, agachándose a pesar del charco que empapaba sus pantalones de uniforme. «¿Estás bien? ¿Dónde están tus padres?» La niña levantó la vista y a Sara se le cortó la respiración. Esos ojos, grandes y de color ámbar, enmarcados por pestañas mojadas, contenían una mezcla de hambre y recelo que ninguna niña debería conocer. No respondió, solo se aferró más fuerte a sus rodillas. «Me llamo Sara. Trabajo justo en la colina, en esa casa grande». Sara señaló hacia las rejas de hierro de la finca de la Croix, apenas visibles a través de la lluvia. «¿Estás esperando a alguien?» La niña negó con la cabeza lentamente. Sus labios temblaban, azules por el frío. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» Un pequeño encogimiento de hombros. Luego, tan bajo que Sara apenas lo oyó, «desde la mañana». Sara miró a su alrededor, esperando ver a alguien buscando a un niño desaparecido, pero la calle permaneció vacía excepto por algún coche ocasional que pasaba, sus faros cortando la lluvia. Se quitó el abrigo, no era mucho, solo una fina chaqueta impermeable, pero mejor que nada, y se lo echó por los hombros a la niña. «¿Cómo te llamas, cariño?» La niña dudó. «No me acuerdo», susurró finalmente. Sara sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la lluvia. Una niña que no podía, o no quería, decir su nombre era una niña en serios problemas. «¿Cuántos años tienes?» La niña levantó 6 dedos, luego pareció reconsiderarlo y añadió un 7. «¿6 o 7? ¡Qué grande eres!» Sara intentó mantener la voz ligera, aunque su mente iba a 1000. La comisaría de policía más cercana estaba a 20 minutos, y ella no tenía coche. La niña estaba empapada hasta los huesos y tiritaba violentamente. Cualquier decisión que Sara tomara, tenía que ser pronto. «Tengo hambre», dijo la niña, tan suavemente que casi se perdió en el sonido de las gotas de lluvia golpeando el pavimento. Eso fue todo. Sara no podía dejarla allí ni un minuto más. «Ven», dijo, extendiéndole la mano. «Vamos a buscar un lugar cálido y te buscaremos algo de comer. Luego, averiguaremos qué hacer, ¿de acuerdo?» La niña dudó, y Sara vio un destello de miedo cruzar su rostro. «No debo ir con extraños». «Eso es muy inteligente», dijo Sara, su corazón rompiéndose un poco por la lección correcta aprendida por una niña que claramente había sido desamparada de muchas otras maneras. «¿Qué tal si vamos al café de enfrente?» «Es público, hay mucha gente». La niña miró el café brillantemente iluminado, luego a Sara. Algo en el rostro de Sara debió de tranquilizarla, porque lentamente desdobló sus extremidades y se puso de pie. Era diminuta, aún más pequeña de lo que Sara había pensado, y se tambaleó ligeramente. «Estoy un poco mareada», admitió la niña. Sin pensarlo, Sara la levantó en brazos. La niña no pesaba casi nada y no se resistió. En cambio, apoyó la cabeza en el hombro de Sara, como si se rindiera a cualquier destino que le esperara. El café estaba cerrado. También la tienda de conveniencia de al lado. Sara se quedó bajo la lluvia, la niña haciéndose más pesada en sus brazos, y tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. «Conozco un lugar seguro y cálido», dijo. «Trabajo para un señor con una casa muy grande. Él está de viaje de negocios, y hay mucha comida.
Podemos secarte y averiguar las cosas por la mañana. ¿Estaría bien? La niña asintió contra su hombro, demasiado exhausta para discutir. Para cuando Sara llegó a la puerta trasera de la mansión, le dolían los brazos y su uniforme estaba empapado. La niña se aferraba a ella como un koala, el rostro hundido en el cuello de Sara. Sara marcó el código de la entrada de servicio con los dedos entumecidos por el frío y la lluvia. La cocina estaba oscura y en silencio. La mayoría del personal vivía fuera, y la señora Pérez, la ama de llaves que tenía aposentos en el tercer piso, estaba visitando a su hermana en Valencia por la semana. Sara tenía el lugar para ella sola hasta la mañana. Dejó a la niña suavemente en un taburete junto a la isla de la cocina y encendió las luces justas para ver. Bajo el cálido resplandor, la vio por primera vez con claridad. El cabello castaño enredado caía sobre sus delgados hombros. El vestido, una vez rosa, quizás, estaba rasgado en el dobladillo y le quedaba varias tallas pequeño. Ligeros moretones rodeaban una muñeca, y un corte en proceso de curación cruzaba su pómulo derecho. «Vamos a calentarte», dijo Sara, manteniendo la voz firme a pesar de la ira que crecía dentro de ella. ¿Quién había hecho esto? ¿Quién había dejado a esta niña sola bajo la lluvia? Preparó un baño caliente en el baño de invitados de abajo, encontró una camiseta limpia que serviría de camisón y calentó sopa de pollo del frigorífico del personal. La niña comió 3 tazones, sus ojos poniéndose pesados entre cucharada y cucharada. «Estás a salvo ahora», le dijo Sara mientras la arropaba en la cama de la pequeña habitación del personal junto a la cocina. «Estaré aquí toda la noche. Nadie te va a hacer daño». La niña la miró con esos ojos de alma vieja. «¿Lo prometes?» «Lo prometo», dijo Sara, alisándole el cabello de la frente a la niña. No sabía lo que traería el mañana, preguntas, consecuencias, complicaciones. Todo lo que sabía era que no podía haber dejado a esa niña bajo la lluvia. Ni por todo el oro del mundo. «Gracias», susurró la niña, sus ojos se cerraron. Sara se sentó junto a la cama mucho después de que la niña se durmiera, observando el subir y bajar de su pecho, preguntándose qué serie de fracasos habían llevado a este momento, y qué pasaría después. Sara se despertó al amanecer, momentáneamente desorientada por el entorno desconocido de la habitación del personal. Luego recordó, la lluvia, la niña, su decisión impulsiva. Se giró para encontrar a la niña aún durmiendo, su rostro tranquilo a la suave luz de la mañana que se filtraba por las cortinas. Por un momento, Sara simplemente la observó, impresionada por lo pequeña y vulnerable que parecía entre las sábanas enredadas. La mansión pronto cobraría vida. En 1 hora, el personal de día llegaría, el jardinero, el chef, el equipo de limpieza. Sara necesitaba un plan. Se deslizó silenciosamente y se dirigió a la cocina, donde preparó un desayuno sencillo de tostadas, huevos revueltos y zumo de naranja. Su mente corría a través de opciones, ninguna de ellas perfecta. Llevar a la niña a la policía era la opción obvia, pero algo la detenía. Los moretones, la negativa a dar su nombre, el miedo en esos ojos, este no era el caso de una niña que simplemente se había escapado. Cuando regresó con la bandeja del desayuno, la niña estaba sentada en la cama, con los ojos muy abiertos por la incertidumbre. «Buenos días», dijo Sara con una sonrisa. «¿Hambrienta?» La niña asintió con entusiasmo, pero no tomó la comida hasta que Sara le puso la bandeja en el regazo. Comió con la misma concentración desesperada de la noche anterior, como si temiera que la comida pudiera desaparecer. «Tengo que trabajar hoy», explicó Sara suavemente. «Soy la ama de llaves asistente aquí. Necesito encontrar un lugar seguro para que te quedes mientras trabajo». La niña dejó de comer, su tenedor suspendido a mitad de camino de su boca. «No me envíes de vuelta», susurró. «¿De vuelta a dónde, cariño?» La niña solo negó con la cabeza, los labios apretados. Sara tomó una decisión rápida. «Hay un desván encima de la cocina. Es cálido y limpio, lo usamos para almacenar, pero hay una pequeña sala de estar donde la señora Pérez a veces va a leer. Nadie te buscará allí». El alivio inundó el rostro de la niña.
Puedo ser muy silenciosa. Sé que puedes. Y te traeré el almuerzo cuando los demás tomen su descanso. Sara dudó. ¿Crees que podrías decirme tu nombre? Solo para saber cómo llamarte. La niña miró su plato. Me llamaban de diferentes maneras. Sara sintió una nueva oleada de preocupación. ¿Cómo te gustaría que te llamara? La niña pensó por un momento, luego señaló un jarrón de flores en la mesita de noche, lirios que habían sobrado de una cena a principios de semana. ¿Cómo esas? ¿Lirio? Sara sonrió. Es un nombre hermoso. Lirio, repitió la niña, probándolo. Una pequeña sonrisa curvó sus labios. Me gusta. Después del desayuno, Sara llevó a Lirio al desván. Se accedía por una estrecha escalera detrás de una puerta que la mayoría asumía que era una despensa. La habitación era pequeña pero cómoda, con ventanas abuhardilladas que dejaban entrar mucha luz, viejos sillones cubiertos con sábanas y cajas de decoraciones de temporada apiladas ordenadamente contra una pared. Quédate aquí y descansa, dijo Sara, preparando una cama improvisada en uno de los sillones. Te he traído algunos libros y papel para dibujar. Te revisaré siempre que pueda. Durante 3 días, esta se convirtió en su rutina. Sara completaba sus tareas matutinas, luego se escabullía para llevarle comida a Lirio y ropa limpia de las cajas de donación en el garaje. Por las tardes, después de que el resto del personal se había ido, bajaba a Lirio para un baño adecuado y cenar en la habitación del personal. Al tercer día, Sara subió un pequeño osito de peluche que había encontrado en una de las cajas de almacenamiento, probablemente perteneciente a la difunta esposa del señor de la Croix, quien se había estado preparando para tener un hijo antes de su repentina muerte hace 5 años. Cuando Lirio lo vio, emitió un sonido que Sara no había escuchado antes, una risa genuina, brillante y espontánea. Llenó el desván como el sol, transformando el polvoriento espacio en algo mágico. Parece un Benjamín, declaró Lirio, abrazando fuerte al oso. Benjamín el oso, asintió Sara, su corazón a la vez lleno de alegría y roto por lo poco que costaba hacer feliz a esta niña. A medida que pasaban los días, Lirio comenzó a abrirse de a poco. No hablaba de su pasado, pero compartía otras cosas, que su color favorito era el amarillo, que conocía todas las letras pero aún no podía leer muchas palabras, que nunca había tenido un pastel de cumpleaños. Cada revelación era como una pieza de un rompecabezas, formando una imagen de negligencia que hacía que Sara estuviera cada vez más segura de que no podía entregar a Lirio a las autoridades sin saber que estaría a salvo. Al final de la semana, Sara había hecho averiguaciones sutiles sobre informes de niños desaparecidos en la zona, ninguno coincidía con la descripción de Lirio. También había comenzado a idear un plan a largo plazo. Su hermana en Valencia podría acogerlas a ambas, al menos temporalmente. Sara podría encontrar trabajo allí, tal vez incluso matricular a Lirio en la escuela una vez que tuviera la documentación adecuada. Era arriesgado. Lo que estaba haciendo podría considerarse un secuestro, incluso si sus intenciones eran buenas. Pero cada vez que sugería contactar a la policía, Lirio entraba en pánico, sus ojos muy abiertos por el terror, su pequeño cuerpo temblaba. Por favor, suplicaba. Me encontrarán si les dices. ¿Quiénes eran ellos? Lirio no lo decía. Al 8º día, el desastre casi ocurrió. La señora Pérez, que regresaba antes de su viaje, casi las atrapó mientras Sara llevaba a Lirio de regreso al ático después de un baño. Se metieron en un armario de lino justo a tiempo, el cabello mojado de Lirio empapando el uniforme de Sara mientras se apretaban en la oscuridad, apenas respirando hasta que el ama de llaves pasó. Eso estuvo cerca, susurró Sara una vez que estuvieron a salvo de nuevo en el ático. Necesitamos ser más cuidadosas. Lirio asintió solemnemente. No quiero que te metas en problemas por mi culpa. No te preocupes por eso, le aseguró Sara, aunque el incidente la había conmocionado. No podía seguir así indefinidamente. Tarde o temprano, alguien las descubriría. Esa noche, mientras Lirio dormía acurrucada con Benjamín el oso, Sara hizo algunas llamadas. Su hermana podría recibirlas en 2 semanas.
Sara necesitaría ahorrar cada céntimo hasta entonces y averiguar cómo llevar a Lirio a través de las fronteras estatales sin identificación. No era lo ideal, pero era el mejor plan que tenía. Lo que no sabía era que todo estaba a punto de cambiar. El señor de la Croix, quien rara vez regresaba temprano de sus viajes de negocios, ya estaba en un vuelo de regreso a casa. Y traía consigo secretos que pondrían patas arriba su frágil arreglo. A la mañana siguiente, Sara recibió la noticia de la señora Pérez: el señor de la casa llegaría esa tarde. El personal debía preparar su comida favorita y asegurarse de que su estudio estuviera debidamente ordenado con los últimos informes de negocios. Nunca vuelve temprano, dijo Sara, incapaz de ocultar su sorpresa. Al parecer, las negociaciones de Tokio terminaron antes de lo previsto. La señora Pérez se encogió de hombros. Asegúrese de que la habitación de invitados azul también esté lista. Trae a un socio. Sara sintió un nudo frío de miedo en el estómago. Con el señor de la Croix en casa y un invitado en la casa, mantener a Lirio oculta sería casi imposible. Necesitaba acelerar sus planes. Esa tarde, cuando le llevó el almuerzo a Lirio, le explicó la situación. Podríamos tener que irnos antes de lo que pensaba, dijo. Pero te prometo que no dejaré que nadie te lleve. Lirio levantó la vista de su sándwich, sus ojos serios más allá de sus años. ¿Estás segura? Podrías meterte en grandes problemas. A Sara le impresionó la preocupación de la niña por su bienestar, tan opuesta a la negligencia que claramente había sufrido. Algunas cosas son más importantes que seguir las reglas, dijo con firmeza. Ahora, tengo que terminar de prepararme para la llegada del señor de la Croix. Quédate aquí muy calladita, ¿de acuerdo? Mientras cerraba la puerta del ático tras de sí, Sara se preguntó si estaba tomando la decisión correcta. Todo en su formación le decía que informara a las autoridades sobre un niño encontrado. Pero todo en su corazón le decía que protegiera a esta niña que ya había sido tan maltratada por los adultos en su vida. Lo que no se dio cuenta fue que la llave que siempre usaba para cerrar la puerta del ático, para mantener a los demás fuera, nunca para mantener a Lirio dentro, se le había caído del bolsillo durante su apresurada retirada de la señora Pérez el día anterior. Y Lirio, curiosa y cada vez más cómoda en lo que veía como su hogar temporal, estaba a punto de aventurarse por su cuenta. Eduardo de la Croix salió del coche de la ciudad con un suspiro cansado, asintiendo brevemente a Jaime, su chofer de 15 años. Las negociaciones en Tokio habían sido exitosas pero agotadoras, jornadas de 12 horas de sonrisas amables y traducciones cuidadosas, de leer entre líneas y de protegerse contra malentendidos que podían costar millones. Todo lo que quería ahora era el silencio familiar de su estudio, un vaso de Macallan 25 y la bendita ausencia de gente que exigiera su atención. ¿Lo de siempre, señor?, preguntó Jaime, sacando el maletín de cuero del maletero. Sí, gracias. Y dígale a la señora Pérez que no necesitaré cenar después de todo. Que alguien me deje una bandeja en la puerta. Muy bien, señor. La mansión se alzaba ante él, su fachada georgiana imponente contra el cielo crepuscular. Eduardo nunca la había considerado realmente su hogar, ni siquiera después de 20 años de ser el propietario. Era más bien un museo de una vida que había terminado abruptamente hace 5 años, cuando Catalina lo dejó, cuando las discusiones y los silencios finalmente habían roto algo irreparable entre ellos. La casa había sido su elección, su proyecto, su visión de su futuro juntos. Ahora era solo una propiedad de inversión con demasiadas habitaciones y demasiados fantasmas. Entró por el vestíbulo principal, donde la señora Pérez lo esperaba con su habitual y rígida eficiencia. Bienvenido a casa, señor de la Croix. ¿Confío en que su viaje fue un éxito? Bastante, dijo él, entregándole el abrigo. ¿Algún problema mientras estuve fuera? Nada que requiera su atención, señor. El nuevo jardinero está funcionando bien y la fuga en el ala oeste ha sido reparada. Eduardo asintió distraídamente, su mente ya divagaba hacia el santuario de su estudio. Trabajaré hasta tarde esta noche. Por favor, asegúrese de que no me molesten. Por supuesto, señor. Oh, la señora Pérez dudó, inusualmente. Hay un pequeño asunto.
Sara Benítez, nuestra ama de llaves asistente, ha estado actuando algo inusual esta última semana. Eduardo levantó una ceja. Los asuntos del personal solían estar por debajo de su atención, pero la señora Pérez rara vez mencionaba algo sin razón. ¿Inusual cómo? Faltan objetos de la cocina. Desaparece por periodos durante su turno. Ayer la encontré en el ala oeste, que no está cerca de sus tareas asignadas. La señora Pérez frunció los labios. Nada concreto, lo entiende, pero un comportamiento preocupante de una empleada por lo demás ejemplar. Ya veo. Eduardo se frotó las sienes, sintiendo el comienzo de un dolor de cabeza. Quizás esté lidiando con problemas personales. Dele una advertencia si es necesario, pero por lo demás, no hagamos una montaña de un grano de arena. Muy bien, señor. Eduardo se retiró a su estudio, aflojándose la corbata mientras se hundía en el sillón de cuero detrás de su escritorio. Aquí, al menos, todo estaba exactamente como lo había dejado, la pila precisa de carpetas, el globo terráqueo antiguo, la única fotografía que se permitía tener a la vista. La tomó ahora, un pequeño marco de plata que contenía una instantánea de Catalina en su luna de miel en Santorini. Su cabello ondeaba al viento, su sonrisa radiante mientras lo miraba a él, no a la cámara, que estaba detrás. ¿Qué pensarías de mí ahora, Kat?, murmuró, pasando el pulgar por el cristal. 5 años, y la pérdida aún se sentía cruda algunos días. No solo la pérdida de ella, sino del futuro que habían planeado, los hijos que habían esperado, la vida que habían trazado juntos. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras por la habitación. Eduardo se sirvió una generosa medida de whisky escocés y se dispuso a revisar los contratos de Tokio. El trabajo había sido su salvación después de que Catalina se fue, su propósito, su distracción, su razón para seguir adelante cuando el dolor amenazaba con arrastrarlo. Llevaba varias páginas del documento cuando lo oyó, un suave golpe desde algún lugar de arriba, seguido de lo que parecían pasos. Eduardo frunció el ceño. Su estudio estaba en la planta baja, directamente debajo de una de las habitaciones de invitados, pero la señora Pérez no había mencionado nada sobre invitados. Probablemente solo la vieja casa asentándose, se dijo a sí mismo, volviendo al contrato. Pero un minuto después, lo oyó de nuevo, esta vez pasos claros, ligeros y rápidos, como los de un niño corriendo. Eduardo dejó su vaso con un chasquido. La mansión no tenía hijos. No había tenido hijos. No tendría hijos. Ese había sido el golpe final a su matrimonio, el deseo desesperado de Catalina por una familia, su propia reticencia después de ver a su padre destruir la suya. Para cuando había cambiado de opinión, aceptado la idea de la paternidad, ya era demasiado tarde. Catalina se había ido, sus embriones congelados en una clínica como el único testimonio de lo que pudo haber sido. Los pasos se escucharon de nuevo, y Eduardo ya estaba de pie antes de haber tomado una decisión consciente de moverse. Agarró su bastón, una necesidad desde que el accidente automovilístico de hacía 2 años lo había dejado con una cojera permanente, y se dirigió a la escalera principal. El piso de arriba estaba oscuro, excepto por el suave resplandor de las luces de seguridad. Eduardo se movió con cuidado, escuchando. Por un momento, no hubo nada. Luego, una puerta crujió, y él se giró hacia el sonido, que venía de la dirección de la habitación de invitados azul. «Hola», llamó, su voz resonando en el pasillo vacío. «¿Hay alguien ahí?» No hubo respuesta. Eduardo continuó hacia la habitación azul, su bastón golpeando los suelos de madera. La puerta estaba entornada, una rendija de oscuridad más allá. La abrió lentamente. La habitación estaba vacía, la cama hecha con precisión militar, exactamente como debía ser. Eduardo estaba a punto de darse la vuelta cuando notó que las puertas francesas del balcón estaban abiertas, las cortinas ondeando suavemente con la brisa nocturna. Salió al balcón, el aire fresco un shock después del calor de la casa. Y allí, encaramada en la barandilla de piedra, con las piernas colgando sobre el jardín a 30 pies de altura, había una pequeña figura. «Dios mío», exclamó Eduardo, avanzando instintivamente. «Baja de ahí de inmediato». La niña,
Porque era claramente una niña, se sobresaltó violentamente y casi perdió el equilibrio. El corazón de Eduardo le dio un vuelco mientras se abalanzaba, atrapando su brazo justo cuando se inclinaba hacia atrás. «Te tengo», dijo, tirándola a salvo al suelo del balcón. «¿Qué demonios?». Se interrumpió, mirando a la niña pequeña frente a él. Era pequeña, con el pelo castaño enredado y ojos que reflejaban la luz de la luna como el ámbar. Llevaba lo que parecía ser una camiseta de adulto como camisón, y sus pies estaban descalzos a pesar de la fresca noche. «¿Quién eres?», exigió Eduardo. «¿Cómo entraste aquí?». La niña no dijo nada, sus ojos muy abiertos por el miedo. «¿Estás perdida?». «¿Dónde están tus padres?», intentó Eduardo de nuevo, moderando su tono. Los niños siempre lo habían incomodado, sus emociones sin filtros, su franqueza, su completa falta de perspicacia para los negocios. Seguía sin haber respuesta. La niña temblaba ahora, ya fuera por frío o por miedo, Eduardo no podía decirlo. Suspiró, pasándose una mano por su cabello con canas. «Vamos adentro, al menos. Hace frío aquí afuera, y ese balcón es peligroso». Para su sorpresa, la niña le permitió guiarla de nuevo a la habitación de invitados. Con mejor luz, pudo ver que estaba delgada, demasiado delgada, y tenía moretones descoloridos en los brazos. Algo protector y desconocido se agitó en el pecho de Eduardo. «¿Tienes hambre?», preguntó, recordando de alguna memoria distante que ofrecer comida solía ser una buena manera de tratar con niños. Un pequeño asentimiento. «Bien. Bajemos y veamos qué hay en la cocina. Luego podremos averiguar cómo llevarte a casa». El rostro de la niña se arrugó ante eso, y para horror de Eduardo, las lágrimas comenzaron a derramarse por sus mejillas. «No tengo casa», susurró, las primeras palabras que le había dirigido. «Por favor, no me envíes de vuelta». Eduardo la miró, completamente superado. Había negociado acuerdos de miles de millones de dólares, había navegado por las aguas infestadas de tiburones de las finanzas internacionales y se había enfrentado a salas de juntas llenas de inversores hostiles. Nada de eso lo había preparado para una niña llorando que le rogaba que no la enviara a casa. «Está bien», dijo con cuidado. «Nadie te enviará a ningún sitio esta noche. Vamos a buscarte algo de comer y el resto lo arreglaremos por la mañana». Le ofreció la mano sin pensarlo, un gesto instintivo. Tras un momento de vacilación, la niña puso su pequeña palma en la suya. Su mano estaba fría pero confiada, y algo se movió en el pecho de Eduardo, una puerta abriéndose en una habitación que creía sellada hacía mucho tiempo. Estaban a mitad de la escalera principal cuando voces subieron desde el recibidor, los tonos secos de la señora Pérez y otra voz femenina más joven, tensa por la ansiedad. «¿Absolutamente segura de que no está en el ático?». «He buscado en todas partes». «Señorita Benítez, le aseguro que no tengo idea de qué está hablando. No hay ningún niño en esta casa, y si lo hubiera, yo lo sabría sin duda». Pero ella estaba justo, la voz más joven se interrumpió abruptamente cuando Eduardo y la niña aparecieron al pie de la escalera. Eduardo se encontró frente a una joven a la que vagamente reconocía como una de las nuevas empleadas. Su uniforme estaba arrugado, su rostro enrojecido por lo que parecía pánico, y sus ojos, fijos ahora en la niña a su lado, estaban muy abiertos por la sorpresa. «Señor de la Croix», balbuceó ella. «¿Puedo explicar, Lirio?». La niña soltó la mano de Eduardo y corrió hacia la joven, quien de inmediato se agachó para abrazarla. «¿Estás bien?». «Estaba tan preocupada cuando vi que no estabas», dijo la mujer, revisando a la niña en busca de heridas antes de mirar a Eduardo con miedo desnudo en sus ojos. «Señor, sé cómo debe parecer esto, pero, de verdad, señorita». «Benítez, señor». «Sara Benítez». «Señorita Benítez». Eduardo se apoyó pesadamente en su bastón, los acontecimientos de los últimos 10 minutos lo estaban alcanzando. «Quizás le gustaría explicar por qué hay una niña escondida en mi casa». La señora Pérez parecía escandalizada. «Señor, yo no tenía ni idea», Eduardo levantó una mano para silenciarla. «Me gustaría escuchar a la señorita Benítez primero». Sara se puso de pie,
manteniendo un brazo protector alrededor de la niña, Lirio, aparentemente. La encontré en la calle durante esa gran tormenta la semana pasada. Estaba sola, empapada, hambrienta. Nadie la buscaba. Levantó la barbilla, un gesto de desafío desmentido por el temblor en su voz. No podía simplemente dejarla allí. ¿Así que la trajiste aquí? ¿A mi casa? ¿Sin informar a nadie? Iba a llevarla a la policía, pero Sara miró a Lirio, quien se aferraba a la falda de su uniforme con los nudillos blancos. Estaba aterrorizada. Tenía moretones. Me suplicó que no la enviara de vuelta a donde quiera que viniera. Eduardo sintió un dolor de cabeza florecer detrás de sus ojos. Señora Pérez, por favor, prepara algo de comida para, hizo un gesto hacia la niña, Lirio, y tráigalo a mi estudio. Señorita Benítez, usted y yo necesitamos tener una conversación. Sí, señor, dijo Sara, su voz firme a pesar del miedo evidente en sus ojos. Lirio, ve con la señora Pérez. Estaré allí mismo. Para sorpresa de Eduardo, la niña dudó, mirando no a Sara sino a él con una expresión que no pudo descifrar del todo. Luego asintió solemnemente y permitió que la señora Pérez se la llevara. Mientras desaparecían hacia la cocina, Eduardo se volvió para enfrentar a la joven que había traído el caos a su vida cuidadosamente ordenada. Abrió la boca para darle la reprimenda que ella claramente esperaba, y se encontró preguntando en cambio, ¿cuál es su historia? Sara parpadeó, claramente desconcertada por la pregunta. No sé mucho, señor. Ella no habla de antes. Solo que estaba en un lugar malo, y tiene miedo de que la envíen de vuelta. Ni siquiera tenía un nombre que quisiera usar, la he estado llamando Lirio porque señaló los lirios de su esposa cuando le pregunté cómo llamarla. Algo se le atascó en la garganta a Eduardo al mencionar las flores de Catalina. Ella siempre había tenido lirios en la casa, su aroma le recordaba a su hogar de infancia en Cantabria. Estaba mirando el retrato, continuó Sara en voz baja. En la habitación azul. El de su esposa sosteniendo un bebé. Eduardo la miró fijamente. Eso no es posible. No existe tal retrato. Está en la pared del fondo, señor. Una mujer con el pelo oscuro y un vestido blanco, sosteniendo un bebé en una manta azul. Lirio me hizo preguntas sobre eso hoy temprano. Eduardo sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. El retrato que Sara describía no estaba expuesto en ninguna parte de la casa. Estaba guardado en su bóveda privada, una pintura encargada durante el embarazo de Catalina, una visión esperanzadora del futuro que nunca se había hecho realidad. Llévame a este retrato, dijo con voz ronca. Sara lo guió escaleras arriba, sus pasos acelerándose al percibir su urgencia. Cuando llegaron a la habitación azul, ella señaló la pared del fondo, donde un espacio vacío colgaba entre dos paisajes. Estaba justo ahí, señor. Lo juro. Una mujer que se parece a la de la foto de su estudio, pero con un bebé. Eduardo apretó su bastón tan fuerte que sus nudillos se blanquearon. ¿Cuándo exactamente vio este retrato, señorita Benítez? Esta tarde, cuando llevaba a Lirio de vuelta al ático. Me preguntó quién era la señora con el bebé, y le dije que no lo sabía. Eduardo cerró los ojos brevemente, los recuerdos lo invadieron como una marea. Catalina en el hospital después de perder a su primer bebé. Catalina insistiendo en que se pintara el retrato de todos modos, diciendo que les traería suerte para el próximo intento. La cara de Catalina cuando el médico les dijo que sus posibilidades de concebir de forma natural eran prácticamente inexistentes. ¿Señor? ¿Está bien? Eduardo abrió los ojos, centrándose en el rostro preocupado frente a él. Señorita Benítez, ¿qué edad diría usted que tiene Lirio? Sara dudó. Levantó 7 dedos cuando le pregunté, pero parece pequeña para esa edad. ¿Quizás 6? 6. 6 años desde que Catalina lo había dejado después de su última y devastadora discusión sobre los hijos. 6 años desde que había recibido la llamada de que ella había tenido un accidente automovilístico, su vehículo encontrado quemado hasta el punto de quedar irreconocible en el fondo de un barranco. 6 años.
Justo el tiempo suficiente. Necesitamos bajar, dijo Eduardo, con voz inestable. Hay algo que necesito ver. Mientras se dirigían de regreso a la planta principal, la mente de Eduardo corría con posibilidades, cada una más improbable que la anterior, pero imposible de descartar. Cuando llegaron a la entrada de su estudio, se detuvo, volviéndose hacia Sara. Espere aquí, le indicó. La llamaré cuando la necesite. Adentro, fue directamente a su escritorio y abrió el cajón inferior con la llave que siempre llevaba en su bolsillo. Debajo de una pila de documentos legales, sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un medallón de plata que contenía un mechón de cabello, fino como de bebé y castaño dorado. La madre de Catalina había insistido en que lo guardara, un recuerdo del niño que habían perdido en el segundo trimestre, la única prueba tangible de que su bebé había existido. Eduardo miró el mechón de cabello, luego cerró el medallón con un chasquido. Había una forma de saberlo con certeza, y aunque la idea misma parecía una locura, no podía ignorar la posibilidad, no cuando la edad de la niña coincidía tan perfectamente, no cuando ella de alguna manera había sabido sobre un retrato que nadie más había visto. Presionó el botón del intercomunicador de su escritorio. Señora Pérez, por favor, traiga a la niña a mi estudio inmediatamente. La señora Pérez regresó con Lirio, la pequeña mano de la niña envuelta en los dedos huesudos del ama de llaves. Los ojos de Lirio se movieron por el estudio, observando los libros encuadernados en cuero, la chimenea crepitante, y finalmente se posaron en el propio Eduardo, quien permanecía rígido detrás de su escritorio. Gracias, señora Pérez. Eso es todo por ahora, dijo Eduardo, su voz cuidadosamente controlada. La ama de llaves dudó. Señor, quizás debería quedarme. Dadas las circunstancias, no será necesario. Su tono no dejaba lugar a discusión. Con un resoplido de desaprobación, la señora Pérez se marchó, cerrando la puerta tras de sí con un chasquido definitivo. El sonido resonó en la tranquila habitación, dejando a Eduardo solo con la niña que, por imposible que pareciera, podría estar conectada con él de la manera más profunda. Por favor, siéntese, dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Su mente flashó incongruentemente a reuniones de negocios donde había usado la misma frase con CEOs y dignatarios extranjeros. Nunca con una niña pequeña en una camiseta demasiado grande, sus pies colgando por encima del suelo. Lirio se posó en el borde de la silla, su postura tensa. Parecía lista para salir corriendo en cualquier momento. No voy a hacerte daño, dijo Eduardo, de repente consciente de lo intimidante que debía parecerle. Solo quiero hacerte algunas preguntas. ¿Está bien? Un asentimiento vacilante. Eduardo se sentó lentamente, apoyando su bastón contra el escritorio. Sara, señorita Benítez, me dice que te encontró durante la tormenta la semana pasada. ¿Dónde estabas antes de eso? El rostro de Lirio se cerró de inmediato. En diferentes lugares. Con tu familia. Ella negó con la cabeza. ¿Recuerdas a tus padres? Una larga pausa. Luego, tan bajo que tuvo que inclinarse para oír, mi mamá tenía el pelo oscuro. Olía a flores. El corazón de Eduardo se detuvo. ¿Y tu padre? Lirio se encogió de hombros. Nunca lo conocí. Mamá dijo que vivía en una casa grande. Eduardo respiró hondo. Lirio, la foto que viste arriba, la de la mujer con el bebé, ¿puedes describírmela? Su rostro se iluminó ligeramente. La dama bonita con el vestido blanco. Está sosteniendo un bebé en una manta azul. Se ve triste, pero le sonríe al bebé. Era imposible. El retrato había estado en su bóveda durante años. Nadie lo había visto excepto él y el artista, y Catalina, por supuesto, antes de irse. ¿Cómo supiste de esa foto, Lirio? A veces sueño con ella. Inclinó la cabeza, estudiándolo con esos ojos ámbar que parecían ver demasiado. La señora se parece a la de tu escritorio. Eduardo miró la fotografía de Catalina, medio oculta por una pila de papeles. ¿Has estado aquí antes? Lirio asintió. Anoche.
No podía dormir. Estaba explorando. Un destello de preocupación cruzó su rostro. No toqué nada. No estoy enfadado, le aseguró Eduardo, aunque su mente estaba en shock. Lirio, ¿sabes tu nombre completo? ¿Tu apellido? Ella negó con la cabeza de nuevo. Solo me llamaban L en el último lugar. ¿Y dónde fue eso? La casa con la puerta azul. Antes de eso fue la granja. Su voz se hizo más pequeña. No eran amables. Por eso me escapé. Eduardo luchó por mantener su expresión neutral, aunque la rabia burbujeaba bajo la superficie. Alguien había lastimado a esta niña, posiblemente su hija. Alejó el pensamiento. Necesitaba pruebas, no especulaciones salvajes alimentadas por el dolor y los sueños. Lirio, ¿te importaría si un médico viene a verte? Solo para asegurarnos de que estás sana. El miedo cruzó su rostro. ¿Dolerá? No, prometió Eduardo. Solo un chequeo rápido. Y quizás un pequeño pinchazo para un análisis de sangre. Dudó, luego añadió, creo que podrías estar emparentada con alguien que conocí. La prueba nos ayudaría a averiguarlo. Lirio consideró esto con una seriedad que parecía más allá de sus años. ¿La señora del cuadro? Sí, dijo Eduardo suavemente. Ella.